Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Hoy tendremos la oportunidad de conocer la trayectoria de un personaje que ha trabajado de manera incansable por el sector comercio de la ciudad de Tijuana. Siendo apenas un niño, llega a esta ciudad como muchos otros mexicanos, buscando un mejor nivel de vida. A base de trabajo y esfuerzo, aprovechó las oportunidades que esta tierra le dio. Pero no solo eso, sus años de trabajo le dieron la sensibilidad para detectar lo que el sector ha necesitado para subsistir y con el fin de mejorar sus condiciones, ha encabezado la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución, el Comité de Turismo y Convenciones y actualmente la Cámara de Comercio de Tijuana. Está con nosotros en Zona Contexto el señor Julián Palombo, presidente de la Canaco Tijuana. Comenzamos. Don Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Bienvenido a Zona Contexto. No, pues muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Con mucho gusto, pues un saludo para tu amable televidentes que nos ven y nos escuchan. Pues como le comentaba, en esta ocasión, más que el trabajo que usted está realizando actualmente como presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, nos interesa mucho saber quién está detrás de esta presidencia, ¿no? Conocer a la persona, al ser humano y alguien que ha estado muy presente dentro de la historia del comercio tijuanense, sobre todo durante las últimas 3, 4 décadas. Así que pues vámonos al origen. Usted, como muchos tijuanenses, es tijuanense por adopción. Definitivamente, ¿no? Y amo a la ciudad de Tijuana, ¿no? Porque pues nos ha ido bien a mi familia y a mi servidor, porque pues nosotros llegamos en 1961, originario de Culiacán, Sinaloa. Ahí nací precisamente en 1948. Terminando la primaria en 1961, a principio de ese año mi papá era jefe de policía allá en la ciudad de Culiacán y lo asesinaron el 9 de enero de esa fecha, de ese mes. En ese tiempo yo estaba terminando mi sexto año de la primaria y terminamos la escuela, pues todos mis hermanos, que éramos 7 en total, y pues mi mamá, que ya estaban 2 hermanas de ella aquí en la ciudad de Tijuana, pues optó por venirse a la ciudad de Tijuana con todos los 7 hijos que en su momento tenía. Y a partir del segundo día que llegamos a esta ciudad, pues ya venía yo con mi cajón de bola, ¿no? Inmediatamente el siguiente día salimos a buscar el pan de cada día, ¿no? Trabajar en las calles, y me tocó precisamente, vivíamos nosotros ahí cerca de lo que es el centro, de la Avenida Revolución, ahí por donde estaba la estación de gasolina Mápula. Y pues nos quedaba cerquita ahí la Avenida Revolución y era nuestro campo de acción, principalmente mío, ¿no? Que salía todos los días a bolear, ¿no? A la Avenida Revolución. Me tocaba entrar a los antros que en aquel entonces pues, no había las restricciones que hay ahora. Pues yo de niño pues entraba y pues yo mientras hacía mi trabajo ahí, pues ahí me enteraba de todo lo que pasaba cuando la Avenida Revolución estaba llena de marinos, de soldados de la Navy, que después de que durante muchos meses que andaban en alta mar, pues regresaban a la base de San Diego y pues venían a la ciudad de Tijuana, ¿no? A divertirse, a pasarla a gusto, ¿no? Y todos ellos venían con uniforme, los de la Marina con su uniforme Marina, los de la Navy con su uniforme de la Navy. En muchos de los casos había reyerta entre las diferentes corporaciones por el celo profesional, ¿no? De cada uno. Don Julián, regresándonos un poquito, ¿usted recuerda cuando se toma la decisión de venirse a Tijuana? ¿Qué se decía de la ciudad para alguien que venía, que se encontraba en el estado de Sinaloa y decían, pues nos vamos a ir a Tijuana, pero tal vez a usted le pudo entrar la curiosidad como adolescente que era de decir, ¿y Tijuana qué es? ¿Qué hay? ¿A dónde voy? ¿Qué se decía de la ciudad? ¿Y con qué se encontró? Pues la verdad, pues mucha tristeza, ¿no? Dejar nuestra tierra donde pues tenías a todas tus amistades y tus familiares,
pues fue duro para mí de niño, ¿no? El haberlo hecho, ¿no? Por razón de que, pues, donde tienes tus raíces, donde tienes, pues, todo tu espacio, ¿no? Donde has nacido y has crecido, pues es difícil. Pero, pues, una vez que llegamos a esta ciudad y, pues, empezamos a conocer otros ambientes, empezamos a conocer otras gentes, pues ya empezamos poco a poco irnos adaptando a la ciudad de Tijuana. Más sin embargo, pues yo desde niño siempre me he mantenido activo, trabajando desde que tengo uso de razón, ¿no? Donde allá en Sinaloa, por ejemplo, después de la escuela, llegaba a casa, comíamos y me iba a trabajar a algún taller mecánico, donde pues de barrendero, limpiatuercas y demás. Los sábados salíamos a bolear, a vender periódicos, o sea, pues gracias a Dios, digo, pues toda mi vida he estado activo, he estado trabajando y a la fecha pues todavía seguimos echándole ganas. ¿Es usted el vivo ejemplo de que quien llega a Tijuana con ganas de trabajar tiene éxito? Pero ¿cómo se da ese brinco del adolescente, el niño que iba a bolear zapatos en la Avenida Revolución, que se encontraba con esos pleitos entre los militares estadounidenses y lo que pasaba también en los centros nocturnos? ¿Cómo brinca ese niño a convertirse en comerciante? Definitivamente no fue un día para otro. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, después de que ya anduve en la calle, ¿no? Boleando, ¿no? Y posteriormente ya me ofrecieron trabajo ahí en una peluquería por la calle Cuarta, donde precisamente había mucho auge, ¿no? Con el corte de pelo para todos los que venían de Estados Unidos. La Avenida Revolución, en aquellos entonces había pues peluquerías, curiosidades y antros. Muchos de los peluqueros, cuando la era de los 60, ¿no? De los hippies, pues optaron con el tiempo que se acabó el negocio de los cortes de pelo, porque ya la gran mayoría se empezó a dejar crecer el pelo, ¿no? Y pues ya no había mucho negocio, se convirtieron en curioseros. Conozco algunos que todavía viven, ¿no? Y que en su momento fueron peluqueros y posteriormente se hicieron comerciantes en artesanías por las mismas condiciones de cambio de trabajo. Entonces después de ahí yo estuve trabajando ahí en la Avenida Revolución, también en unos baños, que también era el que hacía los baños y boleaba también, ¿no? Aparte, digo, cuando yo estaba ahí en ese inter, pues la mañana trabajaba, luego y llegaba a comer a la casa, me iba a entrenar box a una arena que estaba en la Colonia Libertad, que era la Arena Libertad. De ahí regresaba, me iba a una academia comercial que estaba en la calle Segunda del profesor Aurelio Magro, que se llamaba Academia Cultura, y era una de las academias más prestigiadas aquí en Tijuana, porque pues todos los que salían de esa academia que no estaban incorporadas a la Secretaría de Educación, porque los que salíamos de ahí nos daban una carta de recomendación donde pues ahí indicaba, ¿no? qué materias habíamos cursado ahí durante el tiempo que estuvimos ahí, y pues todos salían, la mayor parte de los empleados de banco de aquellos tiempos salían de la Academia Cultura. Pero posteriormente yo estaba un domingo trabajando ahí en los baños y llegó un amigo compañero de box y me invitó a irnos a Los Ángeles, algo que yo pues nunca lo había contemplado ni lo había planeado. Bueno, pues nos fuimos a Los Ángeles y empecé a trabajar allá en un lavado de carros y me invitó precisamente porque donde estaba trabajando él, pues era un lavado de carros y necesitaban gente para lavar de carros. Pues ahí nos vamos a Los Ángeles, ¿no? A partir de ahí, pues yo iba y venía cada 15 días a Tijuana, y en una de esas, en 1969, me dice mi mamá, ¿sabes que yo tenía en ese tiempo 21 años, ¿no? Me dice mi mamá, ¿sabes qué? Pues que están vendiendo un negocito, ¿no? Con el que iniciamos en 1969 precisamente, que se llama El Piri, de la cual nosotros éramos clientes, ¿no? Estaba y está todavía ahí, casi contra esquina de donde estaba anteriormente la central camionera.
que en aquel tiempo había mucho auge, ¿no?, de turismo, de los pasajeros que iban y venían al interior de la República, y pues toda esa zona estaba plagada ahí de gente que quería cruzar a Estados Unidos, y pues una bola de polleros, ¿no?, que ahí estaba. Entonces había varios restaurantitos ahí en el área, y pues había negocio. Entonces no la pensé dos veces, ¿sabes qué? Pues la compramos, nos costó en aquel entonces $1,500, que fueron $500 de enganche, y lo demás pues lo pagamos con las mismas ventas del negocio. Fue una oportunidad que se nos presentó en el momento y que la aprovechamos. Yo seguí trabajando. Negocio de alimentos. ¿Mande? Negocio de alimentos. Sí, abarrotes. Abarrotes el Piri, que todavía el mercado que tengo ahorita conservo el nombre del Piri, porque el negocio lo agarramos en renta, nos lo rentaba una señora que se llamaba Clotilde Hurtado de Adame, que era viuda, y ella nos rentaba el local con todo y el permiso. En 1979 fallece la señora Adame, Hurtado de Adame, y ya sus hijos, Luis Adame, que pues en honor a él, precisamente, que fue boxeador en los años 40 en Tijuana y que le decían el Piri Adame, fue la razón por la que al negocito le puso el nombre del Piri. Entonces, Luis Adame, el Piri, pues ya me cedió los derechos, y a partir de ahí pues ya la registré a mi nombre. Luego salió la oportunidad de que vendían el terreno al lado de donde estaba ubicado yo en aquel entonces, que también fue una muy buena oportunidad, y igual adquirimos el lotecito que es donde estamos ahorita ubicados, ¿no?, con el Mercado El Piri, que tiene farmacia, licores, dulces, productos de alta demanda, ¿no?, para clientes locales y de Estados Unidos. Y fue esa la razón y las condiciones en las que adquirí yo el negocio de Piri. A partir de ahí, pues siempre he sido inquieto. En algún momento el gobierno de aquel entonces, Roberto Lamadrid, intentaban cambiar, porque era una ruta natural de todo el flujo peatonal que venía de Estados Unidos hacia el centro, que se venían caminando por ese espacio. Todavía había mucha afluencia turística, y cuando llovía todavía existía el Puente México. El famoso Puente México. El famoso de los años Puente 30. México, sí. O sea, la calle Avenida Puente México, esa era de un sentido de oeste a este hacia la línea, y luego por otro lado estaba el Puente México, que era de un solo sentido también de este a oeste. De oeste a este era la calle de abajo, y el puente era de este a oeste. Y cuando llovía, el tráfico vehicular lo mandaban por el Puente de México, ¿no?, y lo hacían doble sentido. Entonces, el negocio mío ahorita colinda con lo que quedó del Puente México y la Avenida México, frente a donde estaba anteriormente Cámara Nacional de Comercio, que ahora es el Museo de Cera. Entonces fue en 1969 precisamente cuando iniciamos a principios de septiembre operaciones ahí con el negocito El Piri. Y todavía le tocaron un par de décadas de aquella bonanza que representaba la Avenida Revolución, donde se hicieron muchas, de donde salieron también otros giros, no solamente comerciales, sino también para la industria. Ahí se capitalizaron y luego crecieron en otras áreas de la ciudad. Una evolución interesante de 1969 al día de hoy, lo que ha ocurrido en la Avenida Revolución. Sí, ha habido muchos cambios de aquellos tiempos a la fecha. Pues ahorita la Avenida Revolución está totalmente diferente a lo que originalmente era, cuando en aquellos tiempos era, pues como te comento, peluquerías, curiosidades y antros. No había tantas farmacias, ¿no?, como y había las oficinas de matrimonios y divorcios, porque ahorita, como sucede en Las Vegas, venían a Tijuana de diferentes países a casarse o a divorciarse, y ahí había varias oficinas en las periferias, en las transversales y en la Avenida Revolución de divorcios y matrimonios, o matrimonios y divorcios. Igualmente también había agencias de viaje, ¿no?, en aquellos tiempos. Entonces,
pues sí, fue una época de oro de Tijuana, no nada más de la Avenida Revolución, pero principalmente Tijuana, ¿no? Donde el tener un metro de mostrador en la Avenida Revolución era sinónimo de hombre rico, ¿no? Porque había mucha utilidad. Previo a lo que fue el TLC, ¿no? Cuando se acaba la zona libre, que esa fue una de las razones por la que Tijuana en aquellos tiempos tuvo bastante auge, fue precisamente porque contábamos con una zona libre donde la mayor parte de los productos que venían de Europa, perfumes originales del país de origen, cortes de tela que en aquel entonces también eran muy populares, no había trajes hechos, había que comprarse el corte de tela y mandárselos a hacer a la medida, y muchos otros productos de importación, de ropa y demás, que fue lo que provocó que muchos residentes de aquel lado defender, independientemente de la diversión, vinieran a la ciudad de Tijuana, ¿no? A adquirir productos de importación más económicos porque pues estaban libres de arancel y de impuestos. Y de hecho era un tema muy importante, sobre todo en la década de los 60, 70, que se venía aquí a comprar lo bueno. Es decir, esa leyenda de que únicamente venían por la cerveza de 25 centavos era parte de la realidad, pero también estaba esa parte de la gente que venía a comprar productos muy buenos, y eso dio pie también al establecimiento ya de comercios de un nivel más alto, digamos, Literas, Importaciones Sara, posteriormente dentro de la misma empresa, Importaciones Sara, Maxim, que ya estaban uno entraba a esas tiendas y de verdad se respiraba la exclusividad, se respiraba el prestigio, ¿no?, que habían logrado esas tiendas. Pero antes de pasar esa parte, don Julián, usted estaba mencionando algo que en 1979, 1980 hubo una situación con el entonces gobernador Roberto de la Madrid. ¿Qué fue lo que pasó? Porque sé que también de ahí hubo un parteaguas para usted. Sí, mira, lo que pasó en ese entonces que traían un proyecto para la Avenida Revolución, dentro del cual estaba contemplado que el turismo que naturalmente pasaba caminando por esa arteria, la iban a desviar hacia la calle Segunda. Entonces me entero yo porque empezaron a poner postes y demás, me entero yo y empezó a hacer un movimiento con todos los vecinos, tanto de los comercios del área, así como los vecinos de las viviendas del Callejón Z y de la zona norte, ¿no?, donde los empecé a motivar y a decirles, ¿sabes qué? Que nos cierran esta calle, nos desvían el flujo de turismo hacia otra zona y iban a perder plusvalía las propiedades, iban a morir los comercios que estábamos en el área. O sea, les organicé un movimiento muy fuerte, ¿no?, en contra del gobierno del estado, porque era quien traía ese proyecto. A raíz del movimiento eso, pues salió en aquel entonces Cleofas Arriola, que era el presidente de Cámara de Comercio, y trató de convencerme, ¿no?, de que pues no llevara a cabo ese movimiento, que parara el movimiento, porque nunca en la historia se había visto que los comerciantes establecidos saliéramos a la calle a manifestarnos, ¿no?, que esa era cuestión de los ambulantes, de otros, de sindicatos y demás, pero comerciantes establecidos, ¿no? Pues no me convenció, yo seguí con mi movimiento, porque pues era mi patrimonio y lo demás, ¿no? Y lo de los demás. Y además hay que decirlo, en esos años tampoco era tan común manifestarse en contra del gobierno. No. Había antecedentes bastante lamentables a nivel nacional que hacían que la gente no se levantara a protestar en contra del gobierno. Entonces, eso fue un hecho a cierto punto sin precedentes y muy relevante. ¿Cuál fue el resultado de esta movilización? Oye, lo que pasa es que pues yo estaba joven y no medía consecuencias. Y el resultado fue positivo, porque con ese movimiento pues cesaron de llevar a cabo el proyecto y al contrario pues nos benefició, porque pues ahí ya remodelaron inclusive la avenida esa, ¿no? Y a partir de ahí pues
ya pues me tomaron en cuenta ahí los de la Avenida Revolución, ¿no? Y que fueron ellos que me invitaron a participar ahí con la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución, que tenían su oficina en uno de los locales que estaban al lado de la Canaco de aquel entonces. Y entonces, ¿esta asociación existió antes de que usted formara parte de ella? Es decir, ¿tenía ya tiempo funcionando? Es correcto, sí, yo creo que la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución debía de haber tenido unos 20 años de haberse sido fundada, ¿no? Ya que anteriormente pues había, ahora que sí en la galería de los expresidentes ya eran en promedio unos 20 los que estaban en la galería de expresidentes, en las oficinas de... Y usted estuvo por algunos años también presidiendo la asociación. Ya como parte de esta asociación, le toca también enfrentar... Vamos, esa es una zona sumamente interesante. Yo creo que para cualquiera, en cualquier parte del mundo que quisiera estudiar, le va a resultar interesante por la evolución que ha tenido desde sus orígenes, que para empezar no estaba diseñada esa calle para haber sido la arteria principal de la ciudad en el diseño original aprobado en 1889, pero naturalmente, como se dice ahora, orgánicamente se convirtió en la avenida principal y fue evolucionando muy de la mano con acontecimientos que ocurrían en Estados Unidos, hasta llegar al punto en el que se temía que la actividad en la Avenida Revolución muriera. ¿Qué factores incidieron en todos estos movimientos, en todos estos factores que evolucionaron a la avenida? Mira, los factores que provocaron la debacle de turismo y de la Avenida Revolución, todos tuvimos participación ahí en eso, porque pues estaba tan suelta la situación, ¿no? de que ingresaba un turista a Tijuana, lo agarraban los taxistas y pues le cobraban de más. En el camino, cuando no era el jaloneo de los niños, el que se le ponía enfrente, los vendedores, los jaladores de los negocios de curiosidades empezaban a jalonearles. O sea, desde que entraban, digo, era un hostigamiento, ¿no? A todos los niveles. En muchos de los casos, pues comerciantes que les vendían alpaca por plata, sí, o chapa por oro. En alguno de los antros que entraba un turista a consumir alguna bebida, les pagaban con un billete de X denominación y se lo cambiaban por uno de menor denominación, y en algunos de los casos pues había conflictos ahí entre los mismos meseros y el americano. Lo golpeaban al americano, luego llegaba la policía y en lugar de ayudar al turista se lo llevaba a la cárcel y le bajaban otra lana. Entonces, muchas situaciones de estas sucedieron. O sea, alrededor de todo esto, todos influimos para que hubiéramos matado esa afluencia y esa época de oro que tuvimos, ¿no? Y además de eso, lo que también influyó mucho fue cuando se acaba la zona libre. Cuando se acaba la zona libre, además de que ya no tuvimos la opción de importar esos productos de origen europeo, de origen de otros países, a costos más bajos que en Estados Unidos, pues a partir de ahí empieza el Tratado de Libre Comercio, donde pues muchos de los comerciantes que les vendíamos artesanías a los americanos, les vendíamos mayoreo. ¿Por qué? Porque no había todavía la facilidad para los extranjeros, en este caso americanos, de importar directamente sus productos. Entonces, por obligación, iban con nosotros los comerciantes en artesanías. Nosotros para esto, pues venían los artesanos del interior de la República y nos abastecíamos para proveer a todos esos mayoristas que venían a comprar productos de artesanías a la ciudad de Tijuana. Y pues a veces con un cliente a la semana, ya con eso, con la venta que hacíamos a los turistas, venta de mayoreo, con eso teníamos prácticamente, ¿no? Independientemente de que todos los días eran buenos, no importaba si era fin de semana largo o era
un día normal. Todos los días eran de bonanza para los que estábamos en el negocio de la venta de artesanía. Los pasajes de la misma Avenida Revolución, entrabas tú y era una fiesta, era de cuenta que entrabas una kermés, pues era mucho colorido, mucha artesanía. Era la verdad que era un disfrute entrar a los pasajes porque se miran muy todos los que eran callejones se convirtieron en pasajes con comercio de artesanías. Entonces prácticamente de la primera a la calle 7, entre la Avenida Revolución y los pasajes, eran más de 700 tiendas. ¿Qué gestiones pudieron hacer ustedes como comerciantes de la Avenida Revolución, para evitar, la evolución, el cambio, ahora sí que no tuvo vuelta de hoja, y lo que conocimos los tijuanenses, que todavía nos tocó ver aquello, aunque siempre se ha dicho que la Avenida Revolución no era tanto para tijuanenses, era para el turista, pero igual lo conocíamos. Y que hoy no tiene nada que ver con lo que era entonces. Está viviendo otra etapa, podríamos decir otra etapa de crecimiento, de desarrollo, pero muy diferente. Pero para que pudiera llegar a este momento, ustedes tuvieron que haber hecho algo para que no muriera la Avenida Revolución. Bueno, de hecho hemos trabajado muy fuerte para eso. Pero déjame decirte otro dato. Otro de los factores que también provocaba esa alta afluencia de turismo, que llegaban a la Avenida Revolución y tú mirabas todas las islas de la Avenida Revolución, donde había 2, 3 autobuses y todos venían llenos de turistas, porque las agencias de viaje internacionales vendían sus tours en un paquete donde les incluían visitas a San Francisco, Los Ángeles, Disneylandia, San Diego y México. Entonces ahí en México pues entraba Tijuana, ¿no? Entonces los traían. Todos los días había camiones que estaban bajando turistas en las diferentes islas de la Avenida Revolución. Entonces se acaba eso también porque tuvieron problemas con los taxistas que todos los días al cruzar los apedreaban, y las autoridades de aquellos tiempos pues no le entraban en contra ahí del sindicato de los taxistas amarillos de aquella época, por razones no sé cuáles, pero sí nos pegaron muy fuerte. Ese es otro de los factores que también influyó mucho para que todos esos camiones de autobuses que traían turismo hacia nuestra ciudad de Tijuana dejaran de hacerlo. Pero para esto, pues nosotros, ya que se cae el negocio, pues empezamos a trabajar muy fuerte para recuperarlos, porque anteriormente todo el turismo que nos llegaba a la Avenida Revolución llegaba por gravedad. No hacíamos ninguna promoción, no hacíamos absolutamente, ni los comerciantes, ni las secretarías de turismo, ni el gobierno, ni nadie movíamos un ápice para que nos llegara el turismo. Nos llegaba solito, naturalito. A partir de que empieza a mermar y a dejar de llegar la afluencia, pues entonces ya empezamos a movernos, ¿no? Me tocó participar a mí como presidente del Comité de Turismo en el 2004, donde pues llegando ahí inmediatamente con Pepe Avelar, que conocemos y que es amigo, empezamos a trabajar ahí y nos trajimos la primera convención de dentistas en aquel entonces, ¿no? Fue entonces cuando empezamos a trabajar para traer convenciones del interior de la República. Y a partir de ahí pues hemos generado diferentes actividades para pues motivarnos y estar constantemente haciendo promociones para atraer turismo. Entonces, ha estado usted dentro de su trayectoria, ha estado en la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución, ha sido presidente del Comité de Turismo y Convenciones, siempre buscando de alguna manera impulsar las actividades económicas de Tijuana, porque ya no es nada más el comercio, el turismo que había en los 60, en los 70, sino ya otras actividades como esta primera convención. Y pues ahora ya es usted presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, la primera cámara que se estableció en la ciudad de Tijuana. En la ciudad de Tijuana, es correcto. Pero muchos años como miembro de la Cámara. Pues como miembro tengo desde los 70s como afiliado y participando en distintas posiciones como consejero, como representante
de Canaco ante alguna dependencia, como vicepresidente de turismo, como vicepresidente de secretario. O sea, he estado en distintos puestos y tengo participando pues más de 40 años con Cámara de Comercio y siempre pues sigo haciéndolo de manera pues voluntaria, ¿no? Porque actualmente no hay no hay honorarios para quien esté en el Consejo de Cámara de Comercio. Todo es voluntario y es por vocación, ¿no? Y pues mucha gente nos considera como un ente de gobierno y no somos ente de gobierno, somos comerciantes que estamos afiliados a Canaco precisamente para velar por los intereses y defender los intereses del comercio organizado, y en muchos de los casos también abanderamos actividades sociales, temas sociales, ¿no? Porque pues el tema social pues le afecta al comercio, ¿no? En la medida que a la sociedad le vaya bien, en esa medida le va bien a quienes estamos detrás de un mostrador o detrás de un escritorio sirviendo a la comunidad. Usted acaba de mencionar algo muy interesante que es, se sale mucho del esquema al que culturalmente los mexicanos estamos acostumbrados, que es echar culpas a otros cuando las cosas no salen bien. Y aquí usted nos plantea que los golpes que ha sufrido el comercio dedicado al turismo en la ciudad de Tijuana ha sido en gran medida también responsabilidad de los mismos prestadores de servicios. Eso es algo, usted estará de acuerdo. Normalmente el mexicano no suele aceptar culturalmente la responsabilidad y esto de echarle la culpa a los demás. Pero en este sentido, cuando al ustedes, o en este caso usted, detectar que también los prestadores de servicios, que también los comerciantes tenían responsabilidad en los efectos negativos que estaban teniendo en sus actividades comerciales, ¿qué hicieron? ¿Hubo alguna forma de concientizar a estas personas que le estaban haciendo daño al sector? Sí, siempre lo hemos intentado, siempre concientizarnos y buscar la forma, ¿no? Porque lo comenté yo en alguna reunión que tuvimos con los mismos comerciantes y con la misma asociación, ¿no? De que si seguíamos en la misma dirección en la que estábamos trabajando, íbamos a acabar con la gallina de los huevos de oro, que era la Avenida Revolución. Y estamos hablando de esto de los 90 y tantos, ¿no? Cuando en una reunión que tuvimos ahí en el Mutualista de Zaragoza, ¿no? Que de vez en cuando ahí nos juntábamos los compañeros ahí de la asociación, pues me juzgaron a loco, ¿no? Está loco, la Avenida Revolución nunca se va a acabar. Bueno, el tiempo lo va a decir y sí, pues ya vimos una Avenida Revolución con negocios casi al 90% cerrados después de los atentados terroristas de 2001. Así es. Cuando ya empezábamos a recuperarnos, luego viene la ola de enfrentamientos delincuenciales en los años 2008, 2000 hasta el 2010, que también eso provocó que muchos residentes de Tijuana optaran por dejar sus negocios, irse a vivir a otro estado o a otro país, que también durante todo ese lapso, pues muchos comercios cerrados, y no nada más en la Avenida Revolución, ¿no? Sino en toda la ciudad. Ya veníamos también igual en franca recuperación cuando nos llega la pandemia, y eso pues lo acabamos de vivir, ¿no? Eso nos cambió la vida totalmente y la forma de comercializar, ¿no? Al grado de que muchos comerciantes que eran exitosos ya no tuvieron la solvencia económica para recuperarse y volver a abrir su negocio, y ya tiraron la toalla y ya se dedicaron a otra actividad. Muchos pues ya se fueron a trabajar a alguna empresa, otros andan trabajando en Estados Unidos, otros en algún mercado o algún tianguis. Todos estos acontecimientos, todo esto que le ha tocado vivir, enfrentar, trabajar a favor de, definitivamente le deja una sensibilidad muy especial para realizar su labor como presidente del comercio organizado de Tijuana. Y en ese sentido quisiera preguntarle, ¿hacia dónde quiere llevar usted al comercio organizado de Tijuana bajo su gestión?
Principalmente, mira, comentarte que estoy muy satisfecho porque siento y recibo así mucha aceptación por mucha gente, muchos amigos que me conocen y mucha gente que pues no he tenido trato directo con ellos, pero que el momento dado que tengo la oportunidad y llegan, me saludan y tienen muchas esperanzas en un servidor, ¿no? De recuperarnos económicamente en lo que es el sector comercio. Para esto principalmente estamos trabajando precisamente para lo que es el próximo aniversario de Cámara de Comercio, que es el 96 aniversario, y estamos trabajando rumbo al centenario, y en ese marco, para lo que es el mes de julio, traemos varias actividades en 3 ejes, como es el caso de historia y cultura, historia de lo que es el comercio de Tijuana y eventos culturales donde estamos trabajando ya en reuniones con diferentes organismos culturales, ¿no? Y de historia, ¿no? que van a participar junto con nosotros para llevar a cabo estos eventos. Luego en el eje comercial estamos invitando a varios centros comerciales y comerciantes independientes para que todo lo que es el mes de julio llevemos a cabo semanas del comercio, dentro de las cuales los estamos invitando a que pues promuevan ofertas y descuentos o regalos en la compra de, etcétera, a manera tal de reactivarnos. De igual forma, dentro de los proyectos que traemos para la reactivación económica es llevar a cabo encuentros empresariales de los distintos giros que hay en Cámara de Comercio y de otros que no estén afiliados, a manera tal, ¿no? De que muchas de las veces tenemos entre nosotros giros que a lo mejor podemos hacer negocio entre sí, pero como no hay comunicación, no hay el conocimiento, no hay el acercamiento y el mismo desconocimiento, pues vamos y compramos por otro lado, inclusive vamos y compramos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? De ahí que con este tipo de encuentro, pues ahí vamos a lograr esa sinergia a manera tal, ¿no? De que terminemos haciendo negocio entre nosotros mismos localmente y de esa manera fortalecernos económicamente y de alguna forma también buscar abaratar costos y abaratar precios hacia la clientela, tanto local como las que vienen de Estados Unidos o de otros países a visitarnos, para que seamos el referente, ¿no? Y en algún momento que piensen comprar un producto, piensen en nosotros, piensen en Tijuana, ¿no? Es la idea que traemos en el proyecto de Yo Compro en Tijuana, ¿no? Para, pues, de alguna manera, en la medida que nos apoyemos unos a otros, en esa medida nos fortalecemos y potencializamos todo lo que es el sector comercial de nuestra comunidad. Entonces, don Julián, por lo que vemos, usted no tiene ganas de descansar todavía. Pues, mira, le digo a mis hijos, ¿sabe qué? Ya vayan poniéndose ustedes aquí atentos porque pues, ya me quiero retirar, pero todavía no me animo. Cumplo, si Dios quiere, 74 años ahora en julio 26, precisamente con el aniversario de Cámara de Comercio es mi cumpleaños. Y pues no, me es muy difícil ahorita retirarme. Y lo he pensado mucho porque no quisiera que por motivos de salud tuviera que retirarme. Creo que es tiempo de hacer un parteaguas y pues darme un poquito de tiempo a mí para el resto de los años que pudiera vivir, ¿no? 1, 2, 3, no sé cuántos meses, pero pues creo que ya merezco pues disfrutar de la vida, porque toda mi vida ha sido trabajo en el negocio y trabajo por fuera, y de alguna manera pues lo disfruto. La verdad que lo gozo, me gusta ayudar a los demás, me gusta y me siento satisfecho cuando veo que intervengo para solucionar el problema a algún amigo, a algún comerciante, y eso me llena. Pues mientras todo esto lo siga llenando, sabemos que también esta satisfacción personal representa beneficios
no solamente para el sector comercial de Tijuana, sino en general para toda la ciudad, y por eso no me queda más que reconocer esta labor que ha hecho usted junto con otras personas y que han sido pieza clave en el impulso del sector comercial de nuestra ciudad, que es una de los brazos más fuertes que tenemos en la región. Nuevamente muchas gracias, don Julián. Al contrario, Pablo, muchas gracias. Muy agradecido por tu invitación y pues ahí estaremos echándole ganas. Yo sé que sí, y sabemos que con esas ganas que usted le pone a su trabajo, salimos ganando todos. Gracias. Nuevamente muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos la invitación para que estén muy atentos a todo lo que tenemos preparado para ustedes en Zona MX, siguiendo nuestras redes sociales, y también la invitación a que si ustedes conocen a alguien que tenga algo interesante que compartir con nosotros, nos lo hagan saber. Podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias. Hasta la próxima.